Bueno, después de refrescante café, vamos a seguir con la sección 7 sobre obesidad. Tenemos como moderador, académico de número, doctor Jesús Chirinos Cáceres, quien es doctor en medicina y doctor en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, maestro en ciencias en salud reproductiva por el Instituto Nacional de Salud Pública de México, especialista en medicina interna, investigador RENACID, investigador en salud pública, salud adolescente, salud sexual y reproductiva y enfermedades crónicas. Profesor principal, es director general adjunto en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Es decano de las facultades de Educación, de Salud Pública y Administración y de Psicología de la misma universidad. Es secretario bienal de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina. Miembro del American College of Physicians, diversos artículos en revistas indexadas, como de libros y varios capítulos de libro. Vamos a dar inicio a esta actividad, la sesión 7, que trata sobre obesidad, y presento al doctor Jorge Guamán Saavedra, quien me acompaña en la mesa, médico cirujano, magíster en bioquímica y patólogo clínico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra en España, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, paz director de Ética en Investigación de Posgrado y de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, docente UPAO, paz vicerrector de la Universidad de Piura, investigador en RENACID y autor de publicaciones y libros, exdirector de la Revista Médica de Trujillo, editor del boletín GESIAM, paz jefe de Patología Clínica en el Salud Trujillo, miembro de la Asociación Peruana de Patología Clínica, tiene distinciones como CAELIN, ASPEFAM, Bristol, Garrido, Miranda, Colegio Médico y José Faustino Sánchez Carrión. Como expositores vamos a tener al académico de número, el doctor Jaime Eduardo Villena Chávez, sí, el doctor Jaime Eduardo Villena Chávez, endocrinólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia y Clínica Delgado, profesor principal de medicina en la misma universidad, director del Instituto de Investigaciones de Altura, UPCH, miembro del número de Academia Nacional de Medicina, fellow of the American College of Endocrinology, paz presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Doctor Villena, por favor. La magíster Valeria Paz Aparicio, maestra en Ciencias Ambientales, con mención en Salud Ambiental y licenciada en Biología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctorada del programa de doctorado en Ciencias en Investigación Epidemiológica, gracias a la beca D43 del CBD del Fogarty International Center, becaria del Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud, Clima, e investigador en malnutrición infantil y salud ambiental del Laboratorio de Endocrinología y Reproducción de la UPCH, docente coordinador de la carrera de Biología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. ¿Nos puede acompañar, por favor, doctora? O profesora. Y el doctor Marco Antonio Montoya Ciesa, egresado de la Universidad de San Martín de Porres, especialidad por la Universidad Nacional Federico Villarreal, sede Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, estudios de maestría en Gerencia de Desarrollo Social por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estudios de maestría, ¿cómo está, doctora? Estudios de maestría en Medicina por la Universidad de San Martín de Porres, miembro de la Sociedad Peruana de Endocrinología, miembro de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, miembro de la Asociación Peruana de Estudios de Obesidad y Aterosclerosis y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis. Doctor Montoya, por favor, ¿nos puede acompañar? ¿Sí? ¿Estamos completos? Sí, ahorita. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión. El doctor Jaime Eduardo Villena Chávez va a tocar el punto de obesidad en adultos. Luego la profesora magíster Valeria Paz Aparicio sobre sobrepeso y obesidad en niños expuestos a contaminación ambiental, y el doctor Marco Montoya Ciesa, prevención de la obesidad. Doctor Villena, por favor.
Academia Nacional de Medicina por permitirme participar de estas jornadas en esta bella y señorial ciudad de Trujillo. Les voy a dar un panorama de lo que es la obesidad en el adulto, que junto con la diabetes mellitus han sido las primeras epidemias del presente siglo, debido principalmente a la transición demográfica y a los cambios en los estilos de vida, que si bien no produjeron tanta letalidad en el corto plazo como el COVID-19, pero sí producen a largo plazo mortalidad, afectando la calidad de vida de los pacientes y disminuyendo su expectativa. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla, esta es la agenda que vamos a repasar. Y para mantener el peso corporal, este sigue las leyes de la termodinámica. Para que este se mantenga estable, la ingesta tiene que equiparar al gasto energético, y la ingesta tiene varios componentes: la sensación de hambre, la saciedad, que varía de sujeto a sujeto, algunos no son insaciables, la llenura, que es el periodo que dura la saciedad, y el hedonismo, que es la principal causa por la cual comemos. En el gasto calórico está el metabolismo basal, que también varía de persona en persona, el efecto térmico de la comida, que es el gasto que se ocasiona cuando el sujeto va a metabolizar lo que ha ingerido, la actividad física involuntaria, que también es importante para mantener el gasto calórico, que es la actividad automática que se realiza al hablar, gesticular, al caminar, al mover los brazos, y el ejercicio físico, que es una actividad física programada. En los 70 nos enseñaban que el tejido adiposo era un tejido de depósito, nada más lejano que la verdad. Intervienen varios procesos biológicos importantes, como es el balance energético y la reproducción. Y para eso el tejido adiposo secreta múltiples factores, entre los cuales están las adipoquinas. Cuando en condiciones normales el tejido adiposo secreta adiponectina, que es una hormona antiaterosclerótica, y secreta leptina, que es la hormona que inhibe el apetito a nivel hipotalámico, como vamos a ver, y las dos hormonas, bisfatina y aumentina, que también tienen el mismo efecto. Pero cuando el tejido adiposo se hipertrofia, la adiponectina baja, la leptina aumenta, y se empieza a secretar resistina, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas y la globulina transportadora 4, el retinol, lo cual van a producir inflamación crónica leve, resistencia a la leptina, resistencia a la insulina, diabetes mellitus y aterosclerosis. El balance de energía y del apetito está finamente regulado a nivel hipotalámico, por lo menos en la vida silvestre. La vida moderna ha alterado esto y tiene dos brazos. El largo plazo está gobernado por la leptina y la insulina, que cada vez que aumentan los niveles de tejido adiposo, se secreta leptina e insulina, que actúan en el hipotálamo, inhibiendo el apetito y produciendo una descarga simpática. El otro brazo es el del corto plazo, en el cual ante la ingesta se producen los factores de saciedad, que son las hormonas intestinales, que son la colecistoquinina, el factor liberador el análogo del glucagón, y el neuropéptido I, que van a actuar a través del nervio vago, inhibiendo la ingesta, y la grelina, que es una hormona que viene del estómago, que es una hormona orexigénica, que actúa también a nivel del hipotálamo y a través del nervio vago, que nos hace ingerir alimentos continuamente. Entonces hay un eje entero cerebral que está mediado por el vago, por una parte, por las incretinas, que son las hormonas secretadas por las células K. Una es el GIP, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y el otro es el GLP-1 y el neuropéptido PI, que producen saciedad. Y el otro actor importante, del cual todavía no sabemos mucho, es el microbioma. El microbioma actúa en coordinación con los enterocitos para producir neurotransmisores como ácido gamma aminobutírico, acetilcolina, serotonina, que también tienen un efecto sobre el cerebro y sobre el apetito. La obesidad es una enfermedad ya reconocida por varias sociedades médicas. Es una obesidad multifactorial que tiene un componente cardiovascular importante, metabólico, de salud reproductiva, afecta también el hígado, produciendo litiasis vesicular, el sistema respiratorio, es causa de apnea sueño, de asma, las extremidades, produce cambios dermatológicos, interviene en la génesis de algunos tipos de cáncer, y a nivel mental produce ansiedad y depresión.
Según la OMS, es el quinto factor de mortalidad en el mundo, con un riesgo atribuible del 5%, y un análisis de los últimos 25 años, lo que ha ocurrido en 195 países, que ustedes ven en los dos lados de la diapositiva. En el primero es en el año 1990, están los porcentajes de enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, cánceres y diabetes mellitus, y el otro corte es el 2015, y como ven ustedes, atribuible a la obesidad han aumentado los casos de discapacidad, años vividos con discapacidad y la mortalidad en lo referente a enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal y diabetes mellitus. La obesidad existe desde que los albores de la humanidad, pero recién en el año 97 la Organización Mundial de la Salud establece el diagnóstico operativo en base al índice de masa corporal que data del siglo XIX, muy criticado, pero es el que tenemos actualmente y todos los estudios epidemiológicos se han hecho con este índice. La obesidad actualmente, según el mapa de la Federación Mundial de Obesidad, se está incrementando a nivel del mundo. Por ejemplo, en la mujer, el año 2010 estaba en 15%, el año 2030 subirá a 20%, en el hombre de 10 a 15%. Y eso también ocurre lo mismo en nuestro país. Según la encuesta ENDES, el año 2013, el porcentaje de obesidad en el Perú era de 18.3, ha subido a 25.6 el 2022. Los porcentajes de sobrepeso se han mantenido más estables y ese incremento se ha dado fundamentalmente en la costa, en menor proporción en la selva y con menos intensidad en la sierra. De tal manera que actualmente 26% de personas de 15 o más años en el Perú tienen obesidad, casi 30% en mujeres, 21% en hombres, y en el área urbana 28%, en contraste con el área rural que solamente es de 16%. Como ocurrirá en el resto de regiones en el mundo, para el 2030 en nuestro país también se va a elevar el porcentaje de obesidad de todos los grados. Para la obesidad hay varios factores que explican su desarrollo en las personas, están esquematizados en esta diapositiva, pero un factor importante es la genética. La obesidad es una enfermedad poligénica. Se han identificado actualmente más de 200 genes, dos de los cuales están enmarcados en la diapositiva, que explican entre un 40 y 75% del índice de masa corporal. Hay variabilidad fenotípica, la obesidad en los padres es muy determinante, y es el fenotipo más importante actualmente desde el punto de vista de salud pública. La obesidad monogénica, debido a mutaciones de diversos receptores hipotalámicos y asociadas a síndromes clínicos, se ven más en pediatría y son caracterizados por la hiperfagia. La obesidad en el adulto es básicamente por alteraciones inadecuadas en los estilos de vida, en una dieta, el sedentarismo, sueño alterado, apnea del sueño, el trabajar por turnos en los cuales estamos inmersos los médicos, hacer guardias es un factor para tener obesidad, los hábitos nocivos, factores culturales. Generalmente nos reunimos para comer, celebrar, y en algunos países, por ejemplo en la isla de Tonga, el porcentaje de mujeres que tienen obesidad es del 70%, porque para ellos el canon de belleza femenina es la mujer obesa. Y factores socioeconómicos, en el Perú es más frecuente en los departamentos con mayor estatus socioeconómico, en la costa, y por ejemplo la obesidad es menos frecuente en Huancavelica. Algunos trastornos mentales ocasionan obesidad, como la depresión, el estrés crónico, aquellos que han sido abusados de niños, el abuso sexual, los psicotraumas, aquellos que tienen atracones y la bulimia. Un factor importante son los medicamentos, a la cabeza los corticoides, ya sea por vía oral o inhalados, los bloqueadores alfa y beta, antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, los anticonceptivos, sobre todo los a base de progestágenos, los pacientes que ingieren bloqueadores de la bomba de protones, inhibidores de la proteasa en los casos de pacientes con VIH, y la insulina y las sulfonilureas. En los hormonales, el hipotiroidismo, el ovario poliquístico, los hipogonadismos, el periodo de posparto es un periodo en el cual se gana peso,
el periodo de la menopausia y más raramente hipopituitarismo, Cushing y deficiencia de hormona de crecimiento. Y los casos de hipotalámicos son raros, que se producen por lesión del hipotálamo, ya sea por cirugía, radioterapia, trauma, y que también se caracterizan por hiperfagia. Cuando vemos un paciente diabético, por lo tanto, hay que hacerle una historia clínica completa, una historia nutricional, averiguar sus antecedentes psicológicos, hacerle antropometría, incluido el perímetro abdominal, buscarle signos endocrinos de dismorfia y de insulinoresistencia, descartar síndrome metabólico, si se puede hacerle medición de la grasa corporal por bioimpedancia, que es lo más barato, o por absorciometría, que es más caro y somete al paciente a cierto grado de radiación, y pedirle un panel metabólico básico de glucosa, hemoglobina, ácido úrico, perfil de lípidos y hepático, TSH, un score para descartar enfermedad hepática asociada a alteraciones del metabolismo, lo que antes llamábamos hígado graso o esteatohepatitis, una ecografía si fuera el caso, descartar Cushing si tuviera estigmas clínicos, evaluación cardiológica si el paciente tuviera síntomas y si tuviera un score de apnea-sueño sugestivo, hacerle una polisomnografía. En cuanto al tratamiento, hay que explicarle al paciente que las metas de tratamientos médicos difieren de sus aspiraciones. Generalmente los pacientes quieren perder peso por motivos estéticos, pero basta con una pérdida del 5 al 15% del peso corporal inicial para que la diabetes mejore, la dislipidemia, la hipertensión arterial, el ovario poliquístico. El apnea-sueño requiere un poquito más de pérdida ponderal, al igual que el asma. El síndrome metabólico, con 10% se previene la diabetes en los pacientes con síndrome metabólico. El reflujo gastroesofágico también mejora con por lo menos 10% de pérdida de peso, y la enfermedad hepática mejora con una pérdida del 10 a 40%. Igualmente mejora la osteoartritis, que es algo que afecta a estos pacientes. No sé si puedo pasar. En cuanto al tratamiento, el pilar fundamental es la modificación del estilo de vida, que no solamente implica cambio en la dieta y el ejercicio, sino también en la eliminación de hábitos nocivos, en la higiene del sueño, que como hemos visto es muy importante tener un sueño reparador, el manejo del estrés, el estrés es otra causa de obesidad, el manejo del humor y sobre todo la socialización, cuando la gente que vive sola tiende a subir más de peso. Y esos cambios se sustentan en 3 pilares, que son la intervención psicológica para mantener el peso perdido, la terapia con fármacos y la cirugía bariátrica. Hay varias dietas, pero la mayoría de ellas, este es un resumen de las dietas sobre todo la dieta mediterránea, que es la que más se está propugnando actualmente. La dieta tiene que tener varios alimentos de los principales grupos y tiene que ser variada, ¿no? A nadie le gusta comer lo mismo cada día. Lo básico en toda dieta es que el tamaño de la porción disminuya, que disminuya la proporción de grasas y que las grasas saturadas se reemplacen con grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva o la palta, o las grasas poliinsaturadas como los omega 3. Tienen que aumentar el consumo de ingestas y verduras, sobre todo a 5 porciones al día, asegurar que las comidas y los carbohidratos incluyan cereales integrales y alimentos ricos en fibra y con un índice de glicemia bajo. Reducir la ingesta de azúcar, limitar la ingesta de sal y seguir un plan estructurado que comience con el desayuno, ¿no? El saltarse el desayuno, mucha gente lo hace que las personas coman más durante la mañana posteriormente. Entonces, una pirámide generalizada de dieta y estilos de vida saludable incluye pues la actividad física, la interacción social y el reposo adecuado, una buena hidratación, la ingesta de frutas y verduras, granos integrales, aceite de oliva, legumbres, consumo preferente de pescado y de productos lácteos descremados. Con menor frecuencia pollo, huevos, carnes rojas, papas y arroz con menos frecuencia, y obviamente confites y golosinas mucho menos, y una ingesta con moderación de alcohol. El otro pilar del tratamiento de la obesidad es el ejercicio físico. Ya la mayoría de sociedades científicas indican un ejercicio mínimo de 150 minutos a la semana, ejercicio
de intensidad moderada. Lo ideal sería 300 quizás, pero con 150 mínimo es suficiente. El ejercicio de intensidad moderada es el cual que le permita a uno hablar pero no cantar de manera más sencilla. Si eso no funciona, se echa mano a los fármacos, que actualmente hay varios, esas son las indicaciones de ellos. Y los fármacos no solamente actúan a nivel hipotalámico, como hemos visto en la diapositiva anterior, sino también que sobre los centros de recompensa, que es por los motivos por los cuales más comemos, más que por hambre, por hedonismo. Los centros de recompensa están en el sistema límbico, en el hipocampo, la amígdala, el núcleo accumbens, el área central del tegmento, la ínsula y la corteza orbitofrontal y prefrontal. Los fármacos actuales, orales, actúan sobre esos centros y tenemos aprobados desde los años 60 la fentermina, que hasta ahora se está usando. Siempre las mamás o los pacientes me dicen, ¿tendrá anfetamina, doctor? Se le digo, sí tiene, es una anfetamina, pero que ha pasado la barrera del tiempo, está aprobada para uso menos de 6 meses. Y los fármacos nuevos están aprobados para un tratamiento más crónico, que son la sibutramina, que fue retirada, pero todavía se vende en Brasil y Rusia. Lo que tenemos en el mercado local son la topiramina, fentermina, que tiene una compleja mecanismo de acción. El bupropión, naltrexona, que también tenemos disponible. Dentro de los fármacos también están las incretinas, que como ya hemos visto son de 2 tipos, el péptido similar al glucagón tipo 1, GLP-1, y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que antes se llamaba péptido inhibitorio gástrico, el GIP. Estos péptidos han demostrado disminuir la inflamación sistémica producida por la obesidad, calman el apetito, mejoran la saciedad, actúan a nivel de cardiovascular, disminuyendo la fibrosis y la apoptosis, mejoran la contractibilidad, disminuyen el vaciamiento gástrico y mejoran la secreción, disminuyen la secreción gástrica también, mejoran el funcionamiento del colon, del páncreas, disminuyen la producción hepática de glucosa, en el riñón disminuyen la albuminuria, mejoran la natriuresis y en el músculo mejoran la sensibilidad a la insulina. Arriba tienen los 2 incretinas y el primer fármaco que ya salió al mercado para la obesidad es el liraglutide, y luego está el semaglutide, que tienen gran homología con el GLP-1. El tercer fármaco que ha salido al mercado es el tirzepatide, que es un fármaco que actúa estimulando los receptores de ambas incretinas y por lo tanto es mucho más potente. De todas estas drogas, hoy en día la más potente es el tirzepatida, seguida de la fentermina topiramato, del naltrexona bupropión, del liraglutide, sibutramina, que no tenemos ya en el mercado, y el Orlistat, que es un fármaco que apareció en los años 90, que no actúa sobre el apetito, pero inhibe la grasa que uno come. Este es tirzepatide, que en los estudios clínicos ha demostrado una pérdida de peso del 21%, duraderos a 72 semanas, casi como una cirugía bariátrica. ¿Qué fármacos debe recibir un paciente? ¿Cómo escogemos los fármacos? Recientemente se han descrito 4 fenotipos de pacientes con obesidad. Los que tienen cerebro hambriento son aquellos que no se llenan, van a los bufetes y se comen un montón porque se llenan muy difícilmente. Esos son los de cerebro hambriento, para los cuales la fentermina topiramato va muy bien. Hay otros que tienen hambre emocional, son los ansiosos y los que son antojitos y paran picando y tienen obesidad por estrés. Para ellos es bueno el naltrexona bupropión. Están los que tienen intestino hambriento, aquellos en los cuales el vaciamiento gástrico es muy corto, como ven ustedes ahí en la diapositiva. Para ellos están las incretinas, y están los que tienen metabolismo basal muy bajo, estimado por la ecuación de Harris-Benedict, y para los cuales está como fármaco de elección la fentermina. 3 minutos, doctor Villena. Cuando se da de acuerdo a esos patrones, la pérdida de peso que está en línea azul es mayor que cuando no se da basado en estos fenotipos. Luego está la cirugía bariátrica para los pacientes que no responden, en los cuales estas son las indicaciones. De las cirugías que se practican actualmente está la gastrectomía en manga y el bypass gástrico en Iderux.
La cirugía bariátrica tiene un bien ganado prestigio porque asegura una pérdida de peso, mantenía de 40 a 70%, generalmente se mantiene a 10 años, hace que se remita la diabetes mellitus, disminuye la mortalidad cardiovascular, aumenta la esperanza de vida en 3 años y en diabéticos en 9 años, mejora los problemas de enfermedad metabólica hepática, disminuye la frecuencia de cáncer, mejora el apnea-sueño, hace que el paciente sea más elegible y con menos complicaciones a trasplantes de riñón y corazón, y hace que la osteoartritis no sea de necesidad quirúrgica. Tiene complicaciones, nosotros vemos las complicaciones ya tardías a más de 30 días, como son la deficiencia de algunos nutrientes como fierro o vitamina B12, el síndrome de dumping y la hipoglicemia postprandial. Tanto médicos como endocrinólogos favorecen el uso de dieta y ejercicio físico. Las drogas, los médicos, un 40% estamos más a favor de ellas, pero los pacientes prefieren la cirugía bariátrica. Esta es una encuesta hecha en el extranjero. Para que el paciente mantenga su peso, es necesario que tenga un apoyo psicológico luego. Hay que enseñarle el autocontrol, el autopesaje, registrar lo que come en un diario, viendo por qué come, qué sensaciones acompañan a la ingesta. Tiene que ingerir comidas y meriendas más frecuentes y en menor cantidad, aumento de la actividad física, tomar desayuno, comer más en casa que fuera de casa, reducir los tiempos en pantalla, frente a pantallas, usar comidas con proporciones controladas y reducir la ingesta de bebidas azucaradas. La academia nos pidió el año pasado que escribiéramos sobre diabetes y obesidad en una publicación de enfermedades crónicas que ustedes van a recibir al salir del auditorio, y las recomendaciones para las que dimos para el mejor manejo de los pacientes obesos fueron las siguientes: que se reconozca la obesidad como enfermedad tanto en el sector público como en el sector privado, que hasta ahora no se hace, para que sean objeto de un seguro que cubra el costo del tratamiento. Aconsejamos formar en el primer nivel el equipo mínimo capacitado para el manejo de la obesidad, capacitado por la Sociedad Endocrino, por la Academia, por el Colegio Médico, de un médico, enfermera y nutricionista, dotado de los recursos adecuados, cintas métricas, tensiómetros, en fin, y del laboratorio adecuado para el manejo de estos pacientes, porque no todos van a llegar a los hospitales. Tenemos que elaborar guías nacionales pragmáticas para el manejo clínico de la obesidad, y como una política de justicia social y de inclusión, se tienen que incorporar las drogas para la obesidad a los petitorios nacionales. Ahora solamente están asequibles para el que tiene plata y va a la farmacia. Pero los pacientes del CIS y del Seguro Social no tienen acceso a estas medicinas. Y obviamente también se deben implementar centros de cirugía metabólica en los principales hospitales del nivel 3. Y acá ocurre lo mismo: el que tiene plata se opera en la medicina privada, y el que no, bueno, tiene que seguir con su enfermedad crónica. Y con lo que es prevención de la obesidad, esta es una tarea que no solamente incluye a las autoridades, sino a la sociedad civil organizada. Tiene que participar el sector salud, educación, municipios, escuelas, centros laborales, la industria alimentaria, los medios de comunicación masivos y la familia. Se deben difundir mensajes a la comunidad a través de los medios de comunicación masiva y a través de las redes sociales sobre los perjuicios de la obesidad y el beneficio de tener un estilo de vida saludable. Así como había una banda electoral, cada vez que hay elecciones debiera haber una banda sanitaria todos los días, por lo menos en ciertos horarios, por la televisión. Enseñar a interpretar las etiquetas con información nutricional a los pacientes para tener una elección más responsable de los alimentos. Y esto es muy importante: invocar a los centros educativos y laborales, brindar las facilidades para tener una dieta saludable y hacer ejercicio físico. Es muy reconfortante que acá en el Colegio Médico de Trujillo haya una canchita para hacer ejercicio físico. Eso es importante. Promocionar el transporte personal activo. La gente que trabaja en Lima por lo menos pasa 2 a 3 horas en los microbuses para movilizarse y regresar de sus medios de trabajo. Entonces se tiene que ampliar la red de ciclovías, aceras, y se debe estimular la construcción de centros deportivos, gimnasias, piscinas, por los municipios, por la empresa privada, por ejemplo, eliminando el IGB a los que brinden estos servicios.
Sí. Y por último, se debe establecer en los municipios centros de promoción de estilos saludables de vida. Actualmente los municipios tienen centros geriátricos, centros para el adulto mayor, pero también debería tener unos centros para promoción de estilos de vida. Tiempo, doctor Guillena. Yo creo que es labor de la academia hacer reconocer la obesidad como una enfermedad, incorporar las medicinas y al apetitorio, incorporar los equipos de cirugía bariátrica en algunos hospitales, tanto en Lima como en el interior del país, y todos juntos, sobre todo los médicos, sea cual sea su especialidad, determinar el índice de masa corporal y decirle al paciente si está en sobrepeso o obesidad. Que se lo digan sus familiares o sus vecinos no les va a hacer caso, pero si le dice su médico, yo creo que sí. Muchas gracias, doctor Villena. Le agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Villena, por su presentación. Invitamos a la magíster Valeria Paz para que nos haga su presentación. Ok, bueno, muy buenas tardes con todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Academia Nacional de Medicina por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre la relación que existe en el sobrepeso y la obesidad infantil con una exposición a contaminación ambiental. Y como hemos visto durante estos 2 días, hemos tenido bastantes presentadores que nos han hablado cómo la contaminación puede afectar en sí al desarrollo de muchas enfermedades y cómo esta enfermedad o esas condiciones de malnutrición no se escapan también de esta exposición y este efecto, ¿no? Entonces, el sobrepeso y obesidad en niños, que es en lo que me voy a centrar, hay que hablar primero que estas son 2 condiciones de malnutrición que actualmente se consideran como un problema de salud pública infantil, ¿no? Y que puede deberse a diferentes factores, no solamente la contaminación, claro está, sino también tiene que ver con factores nutricionales, genéticos, actividad física, entre otros. Pero, ¿cómo definimos entonces a la obesidad? Como la acumulación de grasa por encima de los estándares saludables, ¿no? Y el sobrepeso va a estar por encima de 2 a 3 desviaciones estándar, y la obesidad o por más de 3 desviaciones estándar, ¿no? ¿De qué? Del valor del Z-score de peso para talla. Entonces, ¿cómo así se da esta acumulación de grasa, no? Si no es el aumento de la cantidad de células adipocíticas y también el tamaño de estas células, ¿no? Que me va a producir, pues en realidad, un aumento de esa grasa corporal en zonas que no deberíamos tener tanta grasa y en zonas que normalmente podríamos tener. Entonces, el porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad infantil en el mundo, si bien no se ve tan grande, no se ve porcentajes tan altos a nivel mundial, sí se puede ver si vemos y comparamos con la cantidad de niños que podríamos tener en diferentes zonas, ¿no? Y en realidad la OMS en el año 2022 indicó que cada 8 personas en el mundo era obesa y que 37 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso. Imagínense cuántos más niños podríamos tener con obesidad que nos va a desencadenar problemas después. Entonces, cuando yo evalúo y veo cómo se distribuye esta cantidad de porcentaje de niños o la cantidad de niños que voy a tener a nivel mundial con sobrepeso, puedo ver que igual con los años se ha ido aumentando independientemente de las zonas que estoy evaluando a nivel mundial, ¿no? Algo que me está diciendo que el porcentaje de sobrepeso, obesidad en niños está aumentando con los años y debo darme cuenta por qué, a pesar de conocer ciertos factores que lo van a desencadenar y que hay tratamientos o que hay metodologías para poder disminuir esta proporción, sigue en aumento. Entonces, se ha dicho que en América Latina y en el Caribe hay más de 4 millones de niños y niñas menores que tienen sobrepeso y obesidad, ¿no? Y es interesante saber que nosotros tenemos una dieta particular, pero también tenemos otros problemas regionales que tienen que ver con factores ambientales, factores culturales, que tenemos que tener en cuenta para ver qué está pasando en esta enfermedad, ¿no? Bueno, un poco para comentarles aquí cómo ha ido la prevalencia de la obesidad en el Perú. Si bien tenemos tasas que se han mantenido durante los años,
igual ha habido un pequeño aumento en los últimos años después de haber bajado, ¿no? Igual no supera el 10%, ¿no? Si yo me pongo a pensar, no supera el 10% en el sobrepeso y obesidad infantil en mis niños menores de 5 años. ¿Pero qué significa no superar el 10%? No hay que tomarle en cuenta, no hay que estudiar qué está pasando, por qué se mantiene en el tiempo y no disminuye, qué cosas no estoy considerando en el desarrollo de esta enfermedad que debería estar evaluando. Entonces, ¿cómo se distribuye este porcentaje? Mucho más se ve en la zona de la costa, ¿no? Donde voy a tener ciudades más grandes con un tipo de dieta favoreciendo los carbohidratos, pero es un poco para mostrar cómo está, ¿no? Entonces, si yo busco en internet cuáles son las causas de sobrepeso y obesidad en personas adultas o niños, me van a aparecer todas estas causas que ya los hemos revisado con el doctor anterior a mí, y ha mencionado claramente cuáles son esas posibles causas y qué formas de poder mitigarlas. Pero si yo busco y me doy cuenta y leo acá, no encuentro o no se menciona que la contaminación puede generar sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, ahí es la importancia de darnos cuenta cómo el ambiente o otros contaminantes o la exposición que yo pueda tener puede generarme o cómo la puedo asociar, ¿no? Cómo puede generar esta asociación. Entonces, ya se ha visto, ya es algo ya conocido, ya se publica en las noticias, ya hay múltiples estudios a nivel mundial en diferentes grupos y en diferentes sexos, que en los dos diferentes géneros, que te dicen que la contaminación sube el riesgo de padecer obesidad y diabetes. No solamente eso, ¿no? Ya hemos visto que también te puede producir Alzheimer, que también está asociado con enfermedades cardiovasculares, con neumonía, con COVID, con todo lo que hemos visto, ¿no? Pero también con esta enfermedad o este estado de malnutrición que es crónico, no solamente para eventos agudos. Entonces, ¿cuál es lo más importante o lo más perjudicial? Que aquí nadie se escapa. Nosotros, al exponernos a un contaminante ambiental, seamos niños, seamos adultos, todos nos estamos exponiendo. Y nos estamos exponiendo sin darnos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta ni sabemos a los niveles en que nos estamos exponiendo. Yo puedo saber si hoy día me comí 2 hamburguesas y decir, bueno, probablemente después se me suba 1 kilito de más y me aparezca un rollo. Pero no sé si yo me estoy exponiendo todos los días a concentraciones por encima de lo que establece la OMS. Entonces, aquí es importante darnos cuenta que todos nos estamos expuestos y que la contaminación del aire se ha determinado que puede asociar, o se asocia, o se ha determinado que reduce más años de vida que otro tipo de enfermedades que son crónicas, que son problemas de salud pública y que se intenta mucho más de tratar de disminuir, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo estamos en la contaminación? Eso ya lo hemos visto un poco más. Nosotros aquí en el Perú tenemos normativas que son muy permisibles y actualmente, en los últimos reportes, en este último reporte del año pasado, hemos mejorado la calidad ambiental con respecto al PM2.5, que es un contaminante criterio. O sea, hemos ido mejorando, estamos por aquí, el Perú tiene un promedio de 19.7, está ahorita en el 3er lugar. Sin embargo, el año pasado, en el último reporte, del año 2022, salimos en el 1er lugar, y si sigo viendo los anteriores, también salimos en 1er lugar. Estamos mejorando en algo, pero aún así hay múltiple evidencia que te asocia cómo las contaminantes ambientales, los contaminantes del aire, se pueden desarrollar sobrepeso, obesidad, ¿no? No solamente el PM2.5, que es uno de los que más hemos tocado, sino el PM10, el NO2, en general muchos, ¿no? No solamente con la obesidad, sino con otras condiciones crónicas, ¿no? Como que las cardiovasculares, diabetes, etc. Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos? He tratado de resumir cuáles son los posibles mecanismos biológicos que explican cómo el PM2.5 puede asociarse con este desarrollo de sobrepeso y obesidad en condiciones inflamatorias, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que el PM2.5 va a disminuir la expresión de la propiomelanocortina. Y sabemos que esta produce saciedad, entonces si hay una disminución voy a tener más ganas de seguir comiendo. También se ha visto que aumenta la expresión del gen LIPE y acá tiene que ver con ese metabolismo
de los triglicéridos. Y eso también está relacionado con el PM2.5 te puede dar otro tipo de enfermedades, también como la diabetes. Luego puedo ver en el tejido adiposo pardo que hay una disminución de la UCP1, que es la encargada de poder producir calor, ¿no? Esa es la característica de este tipo de tejidos, ¿no? Entonces disminuye la producción de esta proteína integral y voy a tener una disminución o ese uso de la grasa para producir calor. También puedo ver, por ejemplo, una transformación de este tejido adiposo pardo a tejido adiposo blanco, una disminución del número de mitocondrias. Por otro lado, en el tejido adiposo blanco veo que aumenta la resistencia a la insulina, hay un aumento de la acumulación de grasa, hay una inflamación y un estrés oxidativo. Puedo también ver cómo se da esa inflamación, ¿no? Hay un aumento, por ejemplo, de los macrófagos del tejido adiposo y sobre todo los macrófagos del tipo M1, que es un proinflamatorio, y el ratio con el M1 y el M2 es mucho mayor, ¿no? Que es indicando de que hay una inflamación, y esta es la característica de la obesidad, ¿no? También hay un aumento de otros factores como la interleuquina 6, el PCR, etcétera. También se ha visto que hay una asociación una vía por cómo puede desarrollar sobrepeso y obesidad relacionada a la disbiosis de la microbiota. Y se ha visto que hay un aumento del Firmicutes. Este filo de bacterias ya se ha visto que está asociado con un desarrollo de sobrepeso y obesidad. También hay un estrés oxidativo, hay un aumento de la expresión del SOP, de la catalasa, de la glutatión, debido a que hay pues más radicales libres porque hay una desregulación metabólica, etcétera, ¿no? Ahora, lo que más conocemos, ¿no? Que es un disruptor endocrino, no solamente lleva la obesidad de por sí de frente a un aumento del número de células adipocíticas o el tamaño de ellas, sino también hay una alteración en el metabolismo de la glucosa, hay una alteración en el metabolismo de los triglicéridos, hay una disminución de la sensibilidad de la leptina, por lo tanto ya no hay saciedad. Y también ahí va el riesgo que hay enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, también aumenta la vasoconstricción, haciendo de que aumente la presión arterial, el corazón necesite mucho más fuerza para bombear la sangre y ahí lleva pues a muertes cardiovasculares, entre otras formas, ¿no? Y cuando yo ingresé a ver este tema y empezamos a investigar en este tema, lo que me pareció más curioso es que la exposición a PM2.5 también está relacionado con una conducta obesogénica. ¿Y a qué me refiero con una conducta obesogénica? Al favorecer el consumo de alimentos que son procesados o que tienen mayor cantidad de calorías, ¿no? Entonces ya se ha visto esa asociación de la exposición a esos contaminantes ambientales y la preferencia en niños y adolescentes por el consumo de este tipo de alimentos, ¿no? También hay una actividad orexogénica en la zona de regulación del neuropéptido Y, favoreciendo pues la producción del neuropéptido Y que nos va a fomentar la ingesta de alimentos y el hambre. Entonces, en base a este conocimiento, realizamos un estudio para determinar la asociación entre el sobrepeso y obesidad cuando los niños estaban expuestos a PM2.5, tanto a una exposición extrauterina como intrauterina, y encontramos que tanto la exposición intrauterina como extrauterina se asociaba con el desarrollo de sobrepeso y obesidad infantil, ¿no? Pero sobre todo la exposición intrauterina, ¿no? Se asociaba mucho más. Esto es muy interesante porque en realidad no solamente es el niño expuesto a la contaminación, sino aquí entramos a ver otro grupo vulnerable que también debe cuidarse, porque al final el producto va a tener efectos en la salud después de que nazca, que son las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, cuando hicimos también la evaluación por grupo etario, vimos que los niños de 6 a 11 meses son los que tienen mayor probabilidad de desarrollar sobrepeso y obesidad infantil cuando están expuestos a estas concentraciones. Muy bien, para resumir entonces, ¿no? No solamente es el niño, cuando ya en su vida extrauterina se expone, sino también la mujer embarazada y en el desarrollo embrionario. Esta exposición también me puede asociar al desarrollo de sobrepeso y obesidad después de que nazca, ¿no? Y aquí la importancia es tener en cuenta
este contaminante o estos contaminantes o la contaminación en general como un factor obesogénico y como un factor que puede desarrollar sobrepeso y obesidad infantil en niños. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Nos queda todavía entender que debemos evaluar cómo otros contaminantes pueden asociarse con el desarrollo de sobrepeso y obesidad infantil. Si bien hemos tocado de que la contaminación se asocia con múltiples enfermedades, tengamos en cuenta que nosotros vivimos en un país que todavía está en vías de desarrollo, que tiene mucha informalidad, y por más que nosotros queramos controlar de repente los niveles o los niveles de calidad ambiental, vamos a seguir teniendo ciertas industrias, ciertas empresas que no lo van a conseguir porque ni siquiera son fiscalizables. Por lo tanto, hay que entender que hay otros factores y que todavía me va a costar muchísimo poder controlarlo para poder determinar por qué también hay una prevalencia de esta enfermedad que no cambia, ¿no? También debemos evaluar esta sensación por otros grupos etarios, ver en otras ciudades del país, ver en otros lugares del mundo y también educar, ¿no?, a que el PM2.5 puede desarrollar este tipo de condición crónica. Bueno, estas son las conclusiones de lo que hemos visto, ¿no?, que la exposición a PM2.5 puede afectar el metabolismo infantil, aumentando el riesgo de obesidad y otras enfermedades metabólicas, que es crucial desarrollar políticas públicas para que minimicen los contaminantes atmosféricos de todas maneras y fomentar el desarrollo de estilos de vida saludables para obesidad infantil, y que necesitamos mayor investigación sobre otros contaminantes que puedan aumentar las tasas de obesidad infantil en el país y en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magíster Valeria Paz, por su exposición y por respetar el tiempo. Invitamos ahora al doctor Marco Montoya Ciesa para su exposición. Listo. Muy buenas tardes. Es un privilegio poder estar y compartir con ustedes estos minutos que me parecen que van a ser muy importantes. Agradezco al comité organizador de estas jornadas científicas de la Academia de Medicina por permitirme mi participación. Bueno, el día de hoy vamos a conversar algo que me parece sumamente importante, porque para prevenir o resolver algo necesitamos un marco teórico. Si no conocemos algo muy bien, no lo podemos resolver. Y sobre eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, de alguna manera que podamos saber qué es lo mejor que podemos hacer. Cuando yo recién estaba terminando la carrera del interno, pude comprar mi primer carro. Bueno, un carro usado, era un Volkswagen Jetta del año 87, en segunda mano, lo disfruté mucho, pero tenía un problema, tenía una inyección electrónica, una inyección mecánica, eso no existe, era una inyección mecánica, y el problema era que como no tenía plata para llevarlo a un concesionario, tenía que llevarlo a los mecánicos convencionales, el del barrio, el que esté cerca, y la verdad es que nunca pudieron regularlo, hasta que finalmente yo me puse hacer algunas cosas que eran un poco aparentemente sencillas, pero la verdad es que lo único que pudo ocasionar fue que el auto cada vez esté peor. Y la razón era de que no tenía una idea de cómo funcionaba exactamente este sistema Cayetronic, que me dio muchos dolores de cabeza en esa época, hasta cuando pude aprender y resolver de alguna manera aceptable este problema. Y algo similar nos ha sucedido con la obesidad. No sabemos exactamente por qué hay obesidad. Si supiésemos, hace rato este problema se hubiera resuelto y no lo sabemos. Algo que es importante también es de que si nuestro marco teórico para resolver la obesidad ha sido el exceso de calorías, pues entonces la solución es disminuir las calorías. Y de hecho así se enfrenta a la pandemia en general, pero es un fracaso, porque la obesidad sigue. Esto, como ya se ha presentado, es la obesidad actualmente y una proyección para los próximos años. 1.390 millones para el 2020, se espera para estas épocas 1.520 millones de personas que vivan con sobrepeso y con obesidad, poco más de 1.000 millones.
Y si consideramos ambos, casi la mitad de la población mundial va a tener exceso de peso, ya sea en su expresión como obesidad o como sobrepeso. Este es un estudio, este estudio lo que permite mostrar es lo mismo que hace un momento, pero en niños. Y es lo que estamos viendo, del 74 hasta el 2004, un incremento constante en el peso, sobrepeso, obesidad, en los niños, lo mismo que en los adultos. La prescripción de dietas hipocalóricas, bueno, yo dije que no funcionó. Vamos a ver qué dice. Bueno, esto es un metaanálisis, es muy interesante, porque este metaanálisis son 80 estudios, y en estos 80 estudios se observó que todas las dietas hipocalóricas, y para ser realmente honesto, cualquier dieta, no solo las hipocalóricas, conllevan a una pérdida de peso, pero se recupera el peso al poco tiempo. En este caso, el seguimiento fue a 48 meses. Y todos los que trabajamos en obesidad sabemos claramente que eso va a suceder tarde o temprano. La persona vuelve con exceso de peso y va a escribir una serie de situaciones de las cuales necesariamente no es responsable. Este es un estudio de Foster, lo mismo. Se comparó una dieta baja en grasas con una baja en carbohidratos, es lo mismo. Se recupera el peso, esa es la pendiente a la recuperación del peso. Lo mismo sucedió con Heska en el año 2003, exactamente lo mismo. Una pérdida de peso inicial con una recuperación posterior del peso. Todas las personas que han seguido o consumido dietas hipocalóricas para perder peso han fracasado y siguen fracasando. Y es ineficaz. Pero lamentablemente sigue siendo lo que más prescribimos. Y probablemente esto se deba a que no tenemos un marco teórico acabado respecto a la obesidad. Porque finalmente el no tener un marco teórico claro en el que nosotros pensamos un in, out y obesidad o exceso de peso por acúmulo de grasa, pues si tengo mucho in y poco out, definitivamente lo que va a suceder es que la persona gane peso. Entonces la culpa no la tengo yo como prescriptor de salud, sino la tiene el paciente, porque es flojo, no hace ejercicio, come mal, no me hace caso, no sigue la dieta. Pero no es cierto. ¿Qué antecedentes importantes tenemos? Bueno, voy a ser breve porque no hay tanto tiempo, pero es importante recordar cómo empezó más o menos hasta donde yo he podido recordar y revisar sobre esto. Este señor, Jean-Antoine Brillat-Savarin, no fue médico, fue un abogado que fue conocido como el primer editor de un texto sobre dietética. Y ya en esa época, estamos hablando del año 1825, cuando escribió este libro, Fisiología del Gusto, porque él era un consumado chef, vamos a llamarlo así, dijo que la segunda de las principales causas de la obesidad, eso lo escribió él, son las sustancias harinosas y amiláceas que el hombre convierte en los ingredientes principales de su alimentación diaria. Como ya hemos dicho, todos los animales que viven de la ingesta de alimentos farináceos crecen gruesos, quieran o no. Y el hombre no es una excepción a esta ley universal. 40 años después, tenemos a William Banting, que no es Frederick Banting, el que participó y tuvo el reconocimiento sobre la insulina, el descubrimiento de la insulina. Estamos hablando de William Banting, que tampoco fue médico. Él fue un empresario fúnebre, famoso, exitoso en su época. Pero él tenía un gran problema. El principal problema que tenía que era obeso.
intentó múltiples formas de bajar de peso. Comía menos porciones, hizo ejercicio, le fue un poco bien, pero el ejercicio le llevaba a comer más y finalmente nunca pudo derrotar el exceso de peso hasta que tuvo las recomendaciones de un médico, otorrino en ese entonces, el doctor Harvey. Y él, feliz de que a los 65 años de edad pueda perder peso, porque perdió 22 kilos en el lapso de un año, escribió este texto, que lo escribió como una carta sobre la corpulencia que lo dirigió al público en general. Y eso fue lo que dijo. 4 o 5 onzas de carne de vacuno, cordero, riñones, pescado asado, tocino o fiambre de cualquier tipo, excepto cerdo. Había una concepción equivocada, pero excepto cerdo. Una taza grande de té, sin leche ni azúcar, una pequeña galleta o una onza de pan tostado, seco para la cena, 5 o 6 onzas de cualquier pescado, excepto salmón, cualquier carne, excepto cerdo, cualquier verdura, excepto patatas, una onza de pan tostado, 2 o 3 onzas de fruta, 1 o 2 tostadas y una taza de té sin leche ni azúcar, y en la cena 3 o 4 onzas de carne o pescado, 100, 140 gramos de pescado. Eso fue lo que él dijo. Y tuvo tanto éxito que tuvo que hacer una segunda edición, y después empezó a cobrar, obviamente. Pero es que la gente empezó a perder peso siguiendo solamente estas recomendaciones. Nosotros, los médicos, no éramos parte de este paradigma en esa época, estábamos un poco al margen, eran otros los problemas de salud. Hasta los años 50 del siglo pasado, esto estuvo aceptado, pero la situación histórica conllevó a algunos detalles que los voy a mencionar, pero no nos olvidemos que esta pérdida de peso era algo que estaba confirmado por lo que nosotros conocemos como la supremacía de la realidad, que es muy distinto a los estudios científicos. Yo puedo tener cantidad de estudios, puedo encontrar estudios científicos que puedan avalar o contradecir mi posición, eso hay, para todos. Pero la evidencia empírica es otra cosa. Eso es lo que sucede en la vida real. Y esto es lo que sucedía hasta ese momento. No había todavía injerencia nuestra, ni tampoco de los nutricionistas. 2 libros se publicaron en esas fechas, en 1916 y luego en 1918. El primero de ellos por el doctor Robert Hugh Rose y el segundo por la doctora Lulu Hunt Peters. Camino a tu salud o come para estar saludable, dieta, alimentación con la llave o con la clave de las calorías. Eso fue muy interesante porque Estados Unidos entra en guerra, en la declaración de guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial, donde él se había mantenido este país al margen, neutral, pero por lo que sucedió, declara la guerra, y al declarar la guerra, Herbert Hoover, posterior presidente norteamericano, en ese entonces encargado de la administración de alimentos, no encuentra mejor oportunidad que hacer uso de las calorías porque de alguna manera permitía tener una mejor disposición de los nutrientes de la producción interna porque era necesario mantener una guerra. Y eso fue lo que sucedió. Ya estábamos para entonces más o menos por 1950, a la mitad de ese siglo, de esa década, y tenemos esto. Ahí está. Esto, estamos viendo, es una línea de tiempo de 1900 hasta el año, que no lo veo bien, es el año 2010. Acá, en esta época, se pensó que había una epidemia de muerte de norteamericanos por enfermedades cardíacas. Y eso es lo que todos conocemos, ¿no? Están todos los estudios, ¿no? que hemos aprendido y hemos conocido, que están buenos. Pero esto fue lo que sucedió. Estas son las muertes por causas cardíacas, de color guinda. Bueno, se puede discutir si realmente fue una epidemia o no, no es el caso, probablemente no lo fue. Sin embargo, se realizaron muchos estudios para demostrar o tratar de encontrar por qué motivo es de que la gente se moría. ¿Por qué se morían de enfermedades cardíacas? ¿Por qué estos norteamericanos morían de esa manera? Y bueno, y tuvimos algunas conclusiones de esa época, y ya las voy a mostrar, en que finalmente se hizo la responsabilidad, pues, que las grasas
de los alimentos eran las responsables de incrementar el colesterol y que el colesterol producía la obstrucción cardíaca y por lo tanto la gente se moría de infartos o de enfermedades coronarias. ¿Y cuál fue la consecuencia? Las que vemos ahí. La primera consecuencia fue que se empezó a prescribir dietas bajas en grasa, pero reducir la grasa no solamente implicó reemplazarla por proteínas, porque el problema de las proteínas es que siempre tienen grasa. Por lo tanto, no era posible prescribir una dieta baja en grasa con proteínas tan altas, por lo que llegó a considerarse que los carbohidratos podrían ser en la dieta como sinónimo de una dieta baja en grasas, ya que no podíamos prescindir de las proteínas. Y en el punto 4 lo resalté porque me parece importante. Se produce una disonancia cognitiva importante, es decir, algo que es malo no puede ser bueno. Sin embargo, los carbohidratos refinados no podían ser saludables como se estaba tendiendo y a la vez ser obesogénicos. Pero la teoría de las calorías que empezaron en esa época, que ya tenían unas 3 décadas, podían aliviar esa aparente disonancia cognitiva. Y lo que finalmente engordaban pues no eran los carbohidratos refinados, sino eran las calorías. El doctor John Yudkin, nutricionista, presentó muchos estudios relacionados a que eso no era cierto. Sin embargo, no fue escuchado. Él presentó 2 libros. El primero de ellos es el mismo, solamente que en diferentes épocas. En el año 72, ese fue su primer libro, Dulce y Peligroso, refiriéndose al azúcar. Falleció él años después, y en el año 2012 se volvió a editar su libro con el prólogo del doctor Lustig, un afamado y reconocido endocrinólogo pediatra, que hizo la introducción de este libro, donde, si ustedes revisan, van a darse cuenta de que nuevamente se empieza a entender cuáles han sido las consecuencias o cuáles son las consecuencias del uso de este producto. Esto es el informe McGovern del año 77, donde lo que he colocado a la derecha es lo que se promulgaba. Menos carnes rojas, menos huevos, menos lácteos enteros, más frutas, más verduras, más carbohidratos complejos. Y eso es lo que hemos hecho. Bueno, en Estados Unidos hay algunos cambios, pero no es claro igual. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, la consecuencia fue, se disminuyó en un 78% el consumo de leche entera. El azúcar refinada, 35% menos, pero se reemplazó por aquellos que tenían jarabe de maíz. La carne roja, 29% menos en su consumo. Huevos, se comió 21% menos. Mantequilla, 8% menos. Esas fueron las consecuencias de ese informe. ¿Y qué cosa fue lo que aumentó? La fructosa hasta un 8%, los productos de maíz hasta casi cerca de un 200% y la leche sin grasa hasta un 129% más. Y esto es lo que tenemos. Desde esta época, ¿cómo se ha disparado todo? Sobrepeso, obesidad y obesidad extrema u obesidad severa. Entonces, está claro que probablemente tengamos que mejorar un poco la forma de entender las cosas sobre la obesidad. La diabetes tipo 2 aumentó 166% entre esos años, entre esas décadas, y la obesidad 291% entre 1980 y 2012. No, doctor, es que lo que puede haber sucedido es que pueden haberse producido cambios genéticos, mutaciones que puedan haber afectado pues, al ser humano. Pero presentado por la CDC, necesitamos 184 hasta 1840 generaciones para que se pueda producir un cambio genético o una mutación que pueda explicar lo que sucede con la obesidad. Y eso no ha sucedido. De hecho, de Abraham a Jesús solamente hubieron 42 generaciones y de ahí a esta fecha 84. Entonces, no podríamos pensar de que se debe a esto. Este es un estudio interesante, donde se habló mucho, entonces en esa época empezó a hablarse, 70 por ahí, bueno, hay que aumentar
la actividad física, ¿no? Porque en la fórmula, lo único que me queda por manejar, pues, teóricamente, lo único que me queda por manejar, pues, es el gasto energético inducido por la actividad física. Sea ejercicio o no, es lo único que me queda. Y eso fue lo que hicieron. Pero, sin embargo, la obesidad siguió aumentando. Esto fue lo que ocurrió en el Reino Unido. De 1997 al 2008 hubo un incremento de 32% de la actividad física en hombres, 21% en mujeres, 39% en hombres y 29%. Se pasó de 32 a 39 y de 21 a 29. Y sin embargo, eso no fue suficiente para detener el aumento de la obesidad. 3 minutos, doctor Montoya. La obesidad debe ser entendida como un desequilibrio hormonal complejo que cursa con altos niveles de insulina de forma persistente. ¿Cuáles son las recomendaciones? Para ir resumiendo, no consumir azúcar ni endulzar, no comer entre horas o comidas. El desayuno no es la comida más importante del día, es opcional. Se deben de tomar las bebidas sin azúcar, no consumir harinas blancas, con todas las que he escrito ahí, y probablemente me faltan. Aumentar el consumo de grasas naturales, como las que aparecen ahí, aceite de oliva, mantequilla, manteca de cerdo, etcétera, entre otras cosas. Comer solo cuando hay hambre. Cada uno de estos puntos podría ser ampliamente conversado, pero debemos comer solo cuando hay hambre. Debemos proteger la protección que nos da el efecto incretina. Debemos realizar ejercicio de resistencia y fuerza para promover la hipertrofia muscular. Dormir al menos 7 horas diarias y, por supuesto, realizar ayunos, que es todo un capítulo aparte. Finalmente, agradecerles por este tiempo y habrá en algún momento el tiempo para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Montoya, por su presentación. Invitamos a los expositores, por favor, a la mesa. Tendremos tiempo para un par de preguntas. Las luces. Muy bien. Doctor Villena, por favor. No, doctor Arturo Villena. Bueno, en primer lugar, para felicitar a los expositores por su brillante exposición. En realidad este es un tema muy complejo, hay tantas cosas que comentar y preguntar. Empiezo, por ejemplo, que en la India es muy rara la obesidad, ellos hacen ayuno prolongado. ¿Qué efecto podría tener ello? Otro aspecto importante es el efecto epigenético de una serie de disruptores, tanto de contaminantes ambientales que ha mencionado la doctora, como también, por ejemplo, se ha descrito que la vitamina D y el ácido fólico produce metilación del ADN, o sea, tiene efecto epigenético, y las mujeres gestantes en general usan ácido fólico durante el embarazo, y eso es un factor también. Hemos visto que en el posparto aumenta la incidencia de obesidad. Y el otro aspecto importante, el modelo Greslow planteó el modelo de las horas de sueño. Un modelo teórico que señala que las personas que duermen menos de 7 horas tienen un aumento de la producción de la grelina, que es un orexigénico, aumenta el apetito. Bueno, las personas que trabajan de noche o que duermen menos de 7 horas suelen tener, digamos, mayor apetito, y eso induce a la obesidad. Y el otro aspecto finalmente es el punto de corte del índice de masa corporal. O sea, sabemos que es de 30 para arriba, pero últimamente hay estudios que señalan que se ha ido bajando el corte a 28, 27. Y el rol que tiene el índice de masa corporal y últimamente la masa grasa relativa, que es una ecuación matemática que teóricamente tendría mejor, digamos, correlación con la grasa corporal total y tendría menos sesgo que el índice de masa corporal. Sí, gracias. Gracias, doctor Villena, por su comentario. Sí, doctor Villena.
Sí, el índice de masa corporal no es el mejor parámetro, pero es el que tenemos ahora y los estudios epidemiológicos están apoyados en él. No refleja exactamente la grasa corporal porque las personas musculosas van a tener un alto índice de masa corporal, igual que las personas que tienen edemas, entonces no es el mejor. Lo que se está propugnando, hay varios índices, es la medición de la circunferencia de la cintura dividido entre la talla del sujeto, ¿no? El índice cintura-talla, que es una medición indirecta de la grasa intraabdominal, que es la grasa más dañina. Entonces un valor mayor de 0,5 pone al sujeto en riesgo de obesidad. Lo otro es el sueño. Bueno, ya en la exposición hemos visto cómo el sueño es importante y parte del tratamiento es la higiene del sueño. Y lo otro es que ¿cuál es la última? El ayuno es todo un capítulo nuevo. La restricción calórica temporal del ayuno es un capítulo nuevo. Hay, como dijiste, tradiciones hindúes, los musulmanes hacen el Ramadán, tienen el mes del Ramadán, y cuando uno ayuna, generalmente ocasiona una respuesta catabólica, ¿no? Que luego eso posteriormente se revierte y no es necesario luego continuar con una dieta hipocalórica, porque la pérdida de peso se puede mantener. Entonces actualmente hay esquemas del ayuno, el famoso ayuno intermitente, en la cual las personas restringen su periodo de ingesta de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, ya no comen nada el resto del día. O hay ayunos 2 veces por semana, que es 5 por 2, y el resto del día comen normalmente. O hay 4 por 3 también, entonces hay la restricción alimentaria por horas o días, ¿no? Y eso es una nueva modalidad que hemos encontrado nosotros útil en personas que tienen, por ejemplo, sobrepeso rebelde, las que toman drogas antipsicóticas, no se les puede dar las nuevas drogas porque interaccionan. Entonces con este ayuno intermitente han ido bien. Entonces esa es una herramienta novedosa que debemos empezar a usar, ¿no? Y lo otro finalmente es que la obesidad es una enfermedad crónica, no tiene cura, tiene control. Entonces, como toda enfermedad crónica, deja de tomar la medicina o deja de hacer la dieta, la condición va a regresar. Entonces tenemos que encontrar las drogas que permitan un tratamiento crónico de por vida. O no a todos los pacientes los podemos operar, eso no es factible. Entonces todavía hay mucho por conocer, pero el ayuno intermitente es una alternativa, ¿no? Sí. Sí, voy a contestar la pregunta del doctor con respecto a la epigenética. Es muy interesante, actualmente tenemos un nuevo concepto, ya no es tan nuevo, tiene un par de años, que se llama el exposoma, en el cual hablamos de todas esas exposiciones ambientales que van a afectar finalmente el fenotipo de las personas, ¿no? Nosotros finalmente somos la expresión de nuestros factores genéticos y ambientales. Y si hablamos de cómo pueden los factores ambientales alterar la expresión de genes, hay múltiples mecanismos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el estrés que tienen las quinasas. Las quinasas son enzimas que fosforilan y al fosforilar van a alterar la expresión de ciertos genes, ¿no? Entonces se ha visto que hay mecanismos de sobreexpresión de genes que son que pueden fomentar a la ingesta de más alimento, o que altera en realidad un metabolismo o señalización celular y metabolismo celular adecuado, llevando así a un estrés oxidativo y a la formación de alteraciones en el tejido graso, ¿no? Pero también se ha visto que hay acetilaciones que pueden inhibir también la expresión de otros genes que puedan regular, por ejemplo, la obesidad, ¿no? Entonces, en general, sí hay una alteración genética mediante una exposición, y habría que ver si es que esta expresión se puede heredar, ¿no? Esa alteración de la regulación de expresión génica se puede heredar de generación en generación. Sería muy interesante. Gracias por la pregunta, doctor. Sí, con respecto a resalto, ¿no?, la parte epigenética, pero ya se ha hecho un estudio en el genoma del peruano y se ha encontrado el gen FTO. Por lo tanto, es explicable que la población que tiene este gen no haga obesidad.
y que por más dieta y una serie de cosas, ¿no? Y explicaría también muchos que no hacen dieta y que, sin embargo, por no tener este gen, ¿no? Lo que le agregaría a la discusión es que han tratado, acá hay endocrinólogos que saben lo que es la hipótesis de Baker, han tratado el tema de la malnutrición fetal. O sea, cuando hay una malnutrición, ¿no?, el niño hace, de todas maneras, obesidad, ¿no? Y que si usted también lo ha tomado en cuenta en su trabajo que ha sido de contaminación, ha descartado que estos niños vengan de una desnutrición y todo eso, ¿no? Muy bien, gracias. En el trabajo que yo he realizado, no. En el trabajo que yo he realizado, lo que he evaluado es el valor de Z-score para yo saber si eran niños obesos o con sobrepeso y la exposición que he tenido previamente, ¿no? Pero no he evaluado esa secuencia de la malnutrición que ha tenido durante el desarrollo infantil y cómo ha sido la condición cuando ha nacido, ¿no? Pero probablemente y dentro de la vía causal que puede haber entre la exposición ambiental y el desarrollo de sobrepeso y obesidad está el bajo peso al nacer, que sería muy interesante que lo pueda, pues, lo tomo como algo que podríamos hacer para ver esa asociación. Gracias. Es muy importante esto de la alteración del medio durante el embarazo, va a resetear el metabolismo, por eso estos niños con malnutrición fetal hacen luego diabetes y son obesos. Lo mismo ocurre en la diabetes gestacional, los hijos de madres con diabetes gestacional tienden a ser obesos y tienden a tener diabetes tipo 2. Y lo mismo ocurre en ovario poliquístico, las hijas de madres con ovario poliquístico están expuestas durante el embarazo a niveles más altos de andrógenos, entonces de adultas van a replicar el cuadro de ovario poliquístico, o sea, el cuadro de ovario poliquístico se está perpetuando de generaciones a generaciones. O sea, la alteración del medio hormonal durante el embarazo es muy importante para la determinación posterior de enfermedades. El gen FTO efectivamente es el gen más frecuente que se ha obtenido en diversas series. El otro es el gen de la melanocortina 4. No sabía que ya habían detectado el gen FTO acá en población, gracias por la información. Y que la causa genética de la obesidad la tiene, hay un experimento clásico del doctor Stunkar, quien buscó a los pacientes adoptados después de la Segunda Guerra Mundial en Dinamarca, y buscó a sus padres adoptivos y a los padres biológicos. El índice de masa corporal de estos adoptados correlacionaba mejor con los de sus padres biológicos, con los cuales nunca habían vivido, que con sus padres adoptivos con los cuales habían sido criados. Entonces, la presencia de obesidad en ambos padres aumenta el riesgo de obesidad en los hijos, pues, ¿no? Sí, solamente para hacer algunas precisiones. Es cierto, el estudio de Stunkar, que fueron dos muy importantes, el primero de ellos ya lo mencionó el doctor, se demostró y se evidenció de que la genética aproximadamente tiene una influencia del 70% en la obesidad, dejando muy poco espacio para otras cosas que hacer. Sin embargo, eso significaría que estaríamos condenados a vivir en obesidad, y eso no ocurre. De hecho, el problema presentado con la teoría de calorías ingresan y salen, no se puede entender esto. Y no se podría entender en ese contexto porque el problema no son las calorías ni realmente cuánto se come. El problema básicamente es todo aquello que lleve a una elevación constante de la insulina. Y en ese sentido, quitar algunos alimentos y dejar de comer, es decir, todos los alimentos, absolutamente todos, elevan la insulina, salvo las grasas que lo hacen en mucha menor cantidad. En ese sentido, el ayuno cobra una relevancia importante, porque lo que se busca es reajustar el punto hipotalámico a fin de que no tengamos un punto muy alto de referencia del peso. La gente cuando baja de peso y recupera el peso no es porque se volvió floja. El punto es que suben de peso porque se mueren de hambre. Y se mueren de hambre porque lamentablemente el punto de ajuste es muy alto en el hipotálamo. Y la responsabilidad, entre otras cosas, está alrededor de la insulina. Muchas gracias, doctor. Buenas Doctor tardes. Alejandro Rodríguez. Para felicitar a los expositores por un tema bastante
actualidad y que va a persistir para hacer una serie de controversias. En primer lugar, usted lo acaba de mencionar, la doctora también, la genética. Cerca del 70% es factor genético. Pero entonces si dice que eso no nos condena a ser obesos en el futuro, entonces un montón de familias que son gruesitas deberían no ser obesos, y eso no ocurre. Dos, respecto a eso, ustedes se han dado cuenta, cuando éramos solteros éramos bien flaquitos, ahora que estamos casaditos somos más gorditos. ¿Qué tiene que ver la felicidad o la no felicidad respecto al peso? Por último, en cuanto a la contaminación, las Lima no es una Lima, es unas limas, porque cada distrito tiene un microclima diferente, la contaminación es diferente en los distritos. ¿Usted ha considerado esos aspectos, ha hecho usted en su estudio una comparación en qué distrito está relacionado, de acuerdo a la contaminación, en mayor proporción de índices de niños con obesidad? Y por último, en cuanto al manejo de la obesidad, siempre nos gusta buscar lo más fácil, lo más simple y lo más rápido posible para el tratamiento de obesidad. ¿Qué nos dicen de los chips que se insertan para el tratamiento de la obesidad? Gracias, doctor. Sí, con respecto a lo primero, hay que tener en cuenta que el estudio de Stunkar fue establecido en familias danesas. Si bien es cierto, se estableció un 70% como corolario de lo que determinaba la obesidad, la historia familiar, la genética, también en ese mismo estudio se pudo establecer de que habían hijos de padres que eran obesos, que eran delgados. O sea, lo que quiero decir es que en ese estudio y en los subsiguientes del mismo autor no se consideró el tipo de alimentación que tenía, solamente hizo un estudio en el que comparó con los registros y estableció si había obesidad o no, independientemente de si eran o no adoptados. Y fue hecho en adultos, el primero y el segundo ya fue en niños. Pero lo que voy es de que cuando digo que no estamos condenados a la obesidad, es que si seguimos comiendo de la manera occidentalizada, vamos a seguir en obesidad. Asia, desde el momento en que se occidentalizó la comida, se fue con la obesidad. Y hay una serie de estudios en diversas tribus, como los Hakka, la historia triste de los Pima, por ejemplo, donde el cambio de la alimentación es la que determinó la expresión de genes de la obesidad. Que tengamos un gen no quiere decir que se va a expresar, y en eso la epigenética es valiosísima. De hecho, en eso estaba mi primera vez, la primera exposición que hice, porque esta fue la segunda que la cambié, estaba basado en eso. Pero la verdad no me pareció tan importante porque lo sabemos. Me pareció más importante compartir con ustedes el hecho de que este marco de calorías no nos conduce a ningún buen puerto. Yo tenía ahí también que responder con respecto al estudio a la relación que había entre la obesidad y los distritos. En este particular estudio no disgregamos por distritos o por zonas, porque como fue un estudio de casos y controles, al final yo tenía una exposición por distrito diferente para cada uno de los distritos y tenía variaciones en eso, ¿no? Entonces, en realidad no se ha visto esa relación por zonas y por porcentajes de sobrepeso. Gracias, doctor. ¿Quiere hacer un comentario final? Simplemente, tratándose de las enfermedades crónicas, estas enfermedades generalmente son multifactoriales, entonces corresponde al médico que está tratando a los pacientes, en base al cuadro clínico, a la historia clínica, determinar los factores familiares, los factores ayudantes que pudieran estar llevando al cuadro que está enfrentando. Y finalmente, bueno, es fácil reconocer a un obeso, pero es más difícil reconocer a la persona que no es obesa, pero que metabólicamente está enfermo, que tiene resistencia a la insulina, hiperlipidemia, hiperglicemia, hiperinsulinemia. Muy bien. Hermina. Sí. Sí. Solo voy a hacer doctor Pamo. Sí, muy breve. Definitivamente que la obesidad y otras enfermedades metabólicas han aparecido, se han incrementado en la medida que ha mejorado la forma de vida, el desarrollo de la vida moderna, de la tecnología. Una cosa bien cierta, en la naturaleza no hay animal gordo. El hombre primitivo no era obeso. ¿Por qué? Porque tenía que cazar su alimento.
Y el animal de caza era un animal de carne magra. Era recolector de frutas, verduras. Luego descubre la agricultura y comienza a fabricar alimentos ricos en harinas. Luego la ganadería, comienza a criar animales para engordarlos, cambia su alimentación. Y en el tiempo, con el desarrollo de la tecnología, se vuelve más inactivo el ser humano. Buena parte de su vida la para ahora sentado, comiendo. Entonces, a lo que voy es a que se debe insistir mucho en el estilo de vida. Aparecen medicamentos, ¿cuánto es su eficacia? 15%, 20%, y es temporal, son carísimos, crean una falta de expectativa en esa población. Incluso lo mismo con la cirugía bariátrica, ¿no? He visto muchos casos de personas que se han hecho la cirugía bariátrica y después de unos años están con el mismo peso con que antes de hacerse la cirugía, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, es el estilo de vida. Yo sé que comer es uno de los pocos placeres que se tiene en este mundo. Entonces, eso hay que tratar de dominarlo, ¿no? La cosa, yo entiendo que no es fácil, es compleja, pero hay que insistir en el estilo de vida. Y por último quisiera preguntarle si tienen algún comentario sobre el microbioma y la obesidad, ¿no? Bueno, sí, la disbiosis está presente en la obesidad, en la diabetes mellitus, pero todavía no hay una postura para, por ejemplo, el tratamiento de la disbiosis es con probióticos o con trasplante de materia fecal, todavía eso no está aclarado. Y finalmente, como decía el doctor Pamo, yo recuerdo a los curas en el colegio que nos decían, contra la gula, templanza. Y otras cosas más. Sí, este tema tiene para rato. Yo solamente voy a hacer un comentario breve, muy breve. Creo que si tratamos la obesidad en la etapa adulta de las personas, ya estamos tarde. Ya. Tenemos que empezar desde niño, ¿sí? Eso es lo más importante. Lo que pasa es que mucha gente considera a un niño robusto, gordito, como lleno de salud, mientras que el flaquito está desnutrido. Y yo creo que esa parte es la que tenemos que comenzar a cambiar. Agradezco a nuestros expositores por sus brillantes presentaciones y agradezco a todos ustedes por su participación y por sus comentarios. Muchísimas gracias. Tenemos unos minutos